Bueno, dentro de lo que es la comunicación social hay un tema muy importante, un punto esencial a abordar, que es precisamente la llamada interacción social. Como seres humanos tenemos que interaccionar con otros. Esto significa que tiene que existir un proceso de diálogo, un proceso de transmisión de ideas, de sentimientos, de emociones, en fin. La interacción es un proceso de índole social. ¿Por qué? Porque tiene que darse dentro de un contexto. Vamos a ver aquí un punto importante referente a lo que es la interacción social. Aquí nos dice, se define como interacción social al fenómeno por el cual los seres humanos se relacionan entre ellos. Esta establece la posterior influencia social que es recibida por cada persona. Durante el proceso de interacción puede darse una llamada influencia social. Por lo tanto, la interacción social se entiende como el vínculo que existe entre las personas y que son fundamentales para el grupo, de tal forma que sin ella la sociedad no funcionaría. Sabemos que dentro de una sociedad se forman sus grupos y dentro de un grupo es importante mantener este proceso de interacción. El proceso de interacción involucra el tipo de relaciones sociales que tengamos con las personas, la manera en cómo nos expresemos, la manera en cómo manifestamos nuestra conducta hacia lo que es un contexto en específico. Aquí nos dice, para la rama de la sociología, sabemos que la sociología es la ciencia que estudia lo que es la sociedad. Y aquí nos dice, la sociología, las relaciones sociales, las formas de interacción no se limitan al contexto familiar o al parentesco. Incluyen las relaciones laborales, políticas, en los clubes deportivos, en los centros educativos. Ciertamente, la primera fuente de socialización es la familia. En ella aprendemos normatividad, aprendemos cómo controlar nuestra conducta, aprendemos cómo visualizarnos dentro de un entorno, pero no toda la forma en cómo nosotros interaccionamos depende del contexto familiar. Podemos estar o formar parte de una familia, pero también estamos inmersos en otros grupos sociales dentro de los cuales nosotros llevamos a cabo ciertas relaciones sociales y también la forma en cómo interaccionamos en los diferentes contextos, lo que aprendemos de las diferentes experiencias al momento de interaccionar, también van a ir fortaleciendo y adquiriendo rasgos de lo que es nuestra personalidad. En este punto, la interacción forma parte del proceso por el cual se comunica socialmente de manera objetiva. El empleo de las habilidades de interacción causa una mayor capacidad de adaptación a un ambiente social donde existen individuos y grupos de ellos que necesitan de ser comunicados y a la vez comunican temas específicos que pueden ser objeto de malos entendidos, produciendo problemas innecesarios. Bueno, ¿qué tan importante es la interacción y llevar a cabo un proceso de comunicación oportuna? En una sociedad donde está conformado por distintos individuos, cada individuo tiene una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de percibir el entorno. Y lamentablemente, cuando no hay un buen proceso de comunicación, lo que va a gestionar son situaciones que generen la parte de conflictos. Muchos de los conflictos que existen dentro de un grupo social es precisamente debido a la mala comunicación. Si nos damos cuenta, una familia que prácticamente hay violencia, donde no se escuchan, donde cada uno tiene objetivos en específico, donde no me interesa la persona que está al lado mío, prácticamente se va a conformar como una familia disfuncional debido a la inadecuada comunicación. Y esa inadecuada comunicación deteriora lo que son las relaciones sociales que se pueden dar dentro de ese grupo. Entonces, es importante saber cómo interaccionarnos, cómo desarrollar habilidades para comunicarlos,
para comunicarnos. Existe el autor que nos habla de los tipos de inteligencia, Howard Gardner, y él manifestaba que un tipo de inteligencia exclusivo es la inteligencia interpersonal, que es la habilidad en el cual uno sabe comunicarse con las demás personas, sabe interaccionar, sabe emitir un buen mensaje a las demás personas para poderse comunicar, donde existe habilidad como el saber controlar mis emociones. Vamos a hablar, por ejemplo, del autor Daniel Goleman, donde me establece que en un proceso de interacción es necesario saber tener un control emocional, poder manifestar la empatía. Entonces, todo esto conforma prácticamente una habilidad en el individuo para poder comunicarse, y al tener una habilidad para comunicarse, se le va a hacer más fácil adaptarse a entornos sociales que nos exigen un tipo de interacción. ¿Por qué digo entornos sociales que nos exigen un tipo de interacción? La manera como ustedes interaccionan como grupo es muy diferente a como cada uno de ustedes interacciona con su familia, a como cada uno de ustedes interacciona en su trabajo, en el medio que lo rodea. Entonces, estamos hablando que tenemos que tener la capacidad de saber adaptarnos a esos tipos de interacción y al tipo de comunicación que yo debo de tener con las demás personas según el contexto en el cual yo me encuentro. Ahora, la interacción social lo estudia la sociología. ¿Por qué razón lo estudia la sociología? Porque recordemos que la sociología se va a centrar en una sociedad, y cada sociedad tiene distintas formas de interaccionar, distintas formas de comunicarse, distinto significado de su lenguaje, distinto significado de su expresión corporal, entre otros aspectos. Por eso lo estudia lo que es la sociología. Ahora bien, ¿el individuo necesita interaccionar? Sí. Para que yo me pueda adaptar a un entorno donde estoy dentro de un grupo en específico, con individuos que tengo que compartir ideas, con individuos con los cuales tengo que convivir, tengo que saber adaptarme a ese ambiente social. ¿Y cómo lo voy a lograr? Mediante lo que es el proceso de interacción social. Entonces, si nosotros sabemos interaccionar, vamos a saber comunicarnos y vamos a entablar relaciones sociales oportunas para desenvolvernos correctamente dentro de lo que es una sociedad.